Solo 3 veces apareció el banquero neoyorquino Gordon Clifford Horowitz en la vida de Matías Jurato Reder, pero las tres fueron providenciales para que se produjeran los eventos que determinarían su destino. La primera fue el 28 de junio de 1939, poco después de dejar el puerto de Salaberry, al sur de Trujillo, en el norte del Perú, al bordo del Santa Bárbara, vapor de la compañía Grace Line que, procedente de Valparaíso en ruta hacia el Canal de Panamá, arribaría dentro de casi 2 meses a Nueva York, donde Gordon Clifford vivía y Matías buscaba emigrar. A medida que el barco se alejaba del muelle, el trujillano de 19 años miraba hacia la costa presintiendo sin nostalgia que pasaría mucho tiempo antes de reencontrarse con esa playa de aguas pardas, gaviotas plomizas y botes tumbados boca abajo por donde tantas veces había paseado con su madre. El Cerro Carretas, tan imponente visto de cerca, se había convertido en un montículo, una protuberancia de tierra arenosa que en cosa de segundos quedaría oculta por el horizonte. Una contingencia permitió que ambos personajes entrasen en contacto. A falta de 20 minutos para el abordaje, sobre la mesa de un restaurante del puerto, Matías encontró un cartapacio y una pipa que llevaban grabadas las mismas iniciales doradas, GCH. El despistado banquero, aprovechando la escala del vapor, había bajado a merodear entre los rústicos negocios levantados en la amplitud del malecón y se detuvo en uno de ellos a comprar baratijas y tomar un café. Al regresar, con las prisas y las manos llenas de bultos, olvidó sus pertenencias. Matías se las devolvió al dueño del local, pero este se mostró reacio a recibirlas. No bien subió a la nave e informó de su hallazgo al primer miembro de la tripulación, que se cruzó en su camino. Tan solo una hora después, cuando ya empezaba a acostumbrarse a las precarias instalaciones de tercera clase, ese mismo tripulante le hizo llegar una invitación anónima para ocupar uno de los espaciosos compartimentos de primera. Debe ser un malentendido, se dispensó Matías. El marino le reiteró la propuesta y esta vez el joven Liberato aceptó sin vacilar. Si bien tenía acordado con sus padres recalar en Nueva York y alojarse temporalmente en casa del tío Enrico, un remoto primo de su padre al que Matías ni recordaba, su verdadera intención era procurar subsistir como indocumentado en Estados Unidos, reunir algo de dinero para viajar a Hamburgo y buscar allí a su familia materna, a la que había aprendido a conocer a través de las cartas, fotos y postales que su abuelo, Karsten Rader, enviaba 4 o 5 veces al año a la casona de la hacienda Chiclín, donde Matías llevaba una vida demasiado apacible o quizás demasiado trivial. Por eso, al trepar de dos en dos los peldaños de las escalinatas, cruzar los controles y sentir el rugido de las turbinas y calderas del Santa Bárbara surcando el mar abierto a toda máquina, interpretó aquella azarosa invitación a primera clase como una insólita señal de buen augurio para el incierto viaje que emprendía. Y ese es el comienzo de uno de los capítulos al cual nos referiremos hoy en esta nueva emisión del Traficantes de Cultura. El mundo que vimos arder, ahí se ve mejor en pantalla, del escritor peruano Renato Cisneros, libro editado por Alfaguara y que muy amablemente aceptó esta conexión desde esta conexión con el podcast. Renato, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Hola Humberto, muchas gracias por tu interés más bien en conversar. Es un gusto volver a charlar contigo. Habíamos tenido antes una primera conversa, así que estamos reincidiendo ambos. Bueno, habíamos tenido la oportunidad de conversar hace varias pandemias respecto de Algún día te mostraré el desierto, Ciertamente. un diario de paternidad y que muy amablemente me firmaste cuando visitaste el Festival de Autores en 2019. Eh, Cierto, cierto. y obviamente tenemos una nueva obra tuya, algo que quizás escapa de lo personal que fue ese diario de paternidad o de tus libros anteriores, pero que tiene algo de ese, algo del Renato que salió del Perú y ahora está haciendo su carrera, haciendo su vida en España. Eh, ¿cómo, cómo nace el mundo que vimos arder? Y antes que todo, me intriga la historia de este bombardero peruano. ¿Cómo llegas a ella? Bueno, hace muchos años, probablemente hace 9 años, o 10 probablemente, no estoy seguro hace cuántos, pero claramente hace más de 9 años todavía vivía en Perú, en Lima, y
y fue una reunión familiar en la que escuché a una tía que normalmente no iba a esas reuniones. De hecho, yo tampoco iba a ir a esa reunión, pero los azares una vez más confabularon en favor de la coincidencia y bueno, y escuché a esta tía hablar de un tío lejano suyo que, habiendo nacido en Trujillo, en el norte del Perú, había terminado bombardeando, participando de los bombardeos en Alemania y, y un personaje que era hijo de una inmigrante alemana y que se enfrentó a, a esta enorme encrucijada moral, ¿no? de, de recibir la misión de tener que bombardear la ciudad de su madre. Entonces, cuando yo escuché esa historia me pareció súper potente, súper interesante, pero en aquel momento estaba tan involucrado escribiendo la novela sobre mi padre, la distancia que nos separa, que volví a casa y escribí una columna que apareció en un diario peruano y me olvidé por completo de la historia de este peruano que terminó bombardeando ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Pero me olvidé por completo, Humberto, no volví a rebuscar en esa historia para nada. Hasta la pandemia, precisamente. En el 2020, un día Facebook me recordó esa columna que yo había escrito tantos años atrás y de pronto la volví a leer y dije, bueno, esta historia tiene mucho potencial, o lo sentí en ese momento, pero lo que creo que me movilizó a retomar la historia, a sacarla de la columna para intentar convertirla en un relato más ambicioso, fue el hecho de que ahora yo también, como Matías, ¿no? Era un inmigrante, era una persona que había dejado su país de origen e intentaba labrarse un destino en un país diferente. ¿Qué es lo que le pasa a Matías, ¿no? Matías a los 19 años o antes incluso sale de Trujillo con miras de irse a Hamburgo, que es la ciudad de su madre, que es la ciudad donde viven sus abuelos, abuelos con los que mantiene una correspondencia y tiene un vínculo sentimental, si es que una correspondencia puede permitir un vínculo de esa naturaleza, y va a Estados Unidos con el único propósito de buscar dinero, ahorrar para luego irse a Alemania. Pero claro, es 1939, 40, lo pilla en Estados Unidos el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo de Pearl Harbor, y entonces su destino empieza a distorsionarse, por lo menos tal como él se lo había trazado. Cuando yo reencontré esa historia dije, eh, no sé por qué, me sentí impelido a escribir sobre ella. Y, y en fin, y me aboqué a esa historia sabiendo que iba a tener que ficcionar mucho, ¿no? No había mayor información sobre este personaje, no había documentación, no había registro, solo tenía el testimonio de esa tía, así que mi decisión pandémica fue hacer una novela de ficción como nunca antes había hecho, ¿no? Yo siempre había trabajado Mm. con materiales como la memoria, como la biografía familiar, como el universo de lo íntimo, así que ahora me tocó hacer un giro, experimentar con una voz, como tú dices, distinta del registro previo, y eso, ¿no? Así como mucha gente en la pandemia tomó decisiones radicales, se divorciaron o se casaron o dejaron su trabajo o se vieron obligados a dejar su trabajo o iniciaron un emprendimiento o se fueron a la playa o se mudaron al campo. Mucha gente tomó decisiones radicales. Mi decisión radical de pandemia fue: voy a hacer una novela de ficción, voy a inventarme la vida de este hombre y a ver qué sale. Y bueno, y salió la novela que tienes entre manos. ¿Y cómo fue dar con el tono de la novela? Porque la historia del periodista en los tiempos de hoy está también intercalada con la historia de Matías Llorato. O sea, tienes como, en el fondo son dos novelas convertidas e intercaladas capítulo a capítulo. ¿Cómo fue dar con ese tono? Bueno, originalmente yo solamente quería contar la historia de Matías en la Segunda Guerra Mundial. Me parecía que tenía todos los ingredientes épicos, ¿no? Y como para tentar una novela ambiciosa que no sea histórica, pero que tenga la historia como telón de fondo y que sobre todo se concentre en ese momento para mí crucial en el que él ya en el vértigo de la guerra tiene que decidir si le es leal a Estados Unidos, es decir, si bombardea Hamburgo o si es leal a su madre y no bombardea Hamburgo y renuncia a esa misión. Me interesaba mucho esa historia, pero en un punto sentí que,
que no sé, que la guerra, mira qué ingenuidad, a 2020, sentía que la guerra era como muy anacrónica, que otra historia sobre la Segunda Guerra Mundial podía pecar de eso, de anacrónica, de no conversar con la realidad. Y ahí es donde se me ocurre contraponer esa historia anclada en 1943 con una más contemporánea, donde un personaje de este tiempo, un personaje innominado, pero que se puede parecer a mí en ciertas trazas, también vive una experiencia migratoria y de alguna manera em, intenta reinventarse en Madrid luego de pasar por un divorcio y por ver sus vínculos amicales y familiares deteriorados a partir de la polarización política que se vive en el Perú. Y me convenció. De hecho, el origen de esa decisión tuvo que ver con un cuento de Bolaño que se llama El hijo del coronel. No sé si lo has leído. Ujú, Hay un sí. narrador que habla de una película de zombies. Y yo leí ese cuento y dije, tengo que hacer algo con esta historia épica y convertirla en, en la contraparte de otra historia más contemporánea. Era 2020, ¿qué iba a pensar yo? Aunque ya lo digo, fue una ingenuidad, que 3 años más tarde íbamos a estar nuevamente todos, digo, el mundo en general, envueltos otra vez en la lógica de la guerra, hablando bajo los mismos códigos que 80 años atrás se habían impuesto para definir la suerte del mundo, ¿no? Hoy también, tanto en la invasión de Ucrania como en el genocidio en Gaza, somos testigos de el mismo tipo de crímenes perpetrados en nombre de una serie de asuntos supuestamente nobles, pero que en el fondo se trata de la misma historia. Pero en el 2020 yo no vi venir eso y dije, no voy a escribir una novela sobre la guerra. Otra vez no, ¿no? Voy a escribir una novela sobre la guerra, pero también sobre la guerra que mucha gente hoy vive individualmente, que es migrar, que tiene que ver con ser otra persona en un país diferente. Y bueno, y esas son las dos historias que terminan confluyendo. Y en el libro también hablas de estas formas de migrar. O sea, en una parte del libro que creo que está en el comienzo, hablas como de el que tiene el plan, el que tiene un plan de por medio y el otro que lo hace por necesidad. Y tomar el diálogo que tiene el periodista con Antonio, el taxista peruano que lo recoge en el aeropuerto, que él sale por una necesidad de salvar su vida, porque en los 90 Sendero Luminoso estaba en su prime, y Mm. sumado también el régimen de Fujimori, y también con la mirada que él tiene hoy del Perú. Sí, Antonio, ese taxista que este personaje contemporáneo se encuentra a la salida del aeropuerto, es como la síntesis de muchos taxistas latinoamericanos con los que yo he conversado en estos casi 10 años que vivo en España, ¿no? Y ahí te das cuenta, hablando con ellos, aunque no solamente con ellos, que hay, por supuesto, distintos tipos de migración. Y la mía fue una migración, viene siendo una migración muy privilegiada, ¿no? Yo no me fui del Perú porque el país me expulsó, ni porque no tenía cómo subsistir más allí, ¿no? De hecho, estaba muy cómodo en Lima. De hecho, me fui porque estaba muy cómodo. Pero yo me vine a España sabiendo cuál era mi número de seguridad social, en qué calle iba a vivir y más o menos cuáles iban a ser mis fondos. Bueno, esa experiencia migratoria no tiene nada que ver con la mayoría de migraciones latinoamericanas, ¿no? Que son migraciones mucho más violentas, mucho más inciertas, mucho más parecidas a las de sujetos como Antonio, el taxista de la novela, ¿no? Que no saben exactamente dónde van a recalar, que pasan un buen tiempo de forma irregular intentando formalizar su situación, hasta que luego con el tiempo van poco a poco conquistando el territorio, ¿no? Entonces también quería hablar de eso, de las diferentes formas de emigrar que hay. Pero sobre todo porque también en la otra historia, en la historia bélica, también esa historia está llena de migrantes. En realidad, todos los personajes de la novela, en ambas historias, son migrantes, ya sean migrantes porque han vivido una migración o porque a sus espaldas hay una experiencia migratoria de sus antepasados. Migración interna o migración al extranjero. Y eso me parecía importante. Quería que ese sea en verdad el tema de la novela.
em, porque siento que es la única forma de provocar en el lector la pregunta de cuántas migraciones habrá habido en mi familia también, ¿no? ¿Cuántas veces habrá migrado la generación que me precede? Porque solamente em, a través de esa información tan próxima uno puede sensibilizarse respecto del fenómeno migratorio que hoy atañe a todos nuestros países, ¿no? Hoy en Sudamérica, en general en Latinoamérica, pero también en Norteamérica y por supuesto en Europa, se definen políticas en torno del fenómeno migratorio y se genera un rechazo, hay como una actitud muy sólida, lamentablemente, contra la migración, contra lo foráneo, contra lo distinto, contra lo extranjero. Y creo que una forma de atenuar ese prejuicio tal vez pase por entender y saber que todos seguramente tenemos en nuestro árbol genealógico una o más de una experiencia de migración. Es como tomar el discurso chauvinista de la patria, de lo que hoy muchos nacionalistas se están tomando y cómo definimos hoy qué es la patria, qué es para ti o qué es para mí la patria. Que en el fondo la patria es el lugar donde tú estás, donde en el fondo echaste raíces. No sé, por una familia peruana viviendo en Madrid o una familia chilena viviendo en Australia, que no le interesa volver a su país natal porque ya su patria está o ya está formada Mm. en el lugar que eligieron o el lugar que los abrazó. Sí, total, total, total. De hecho, uno de los temas de la novela también es el azar, ¿no? Lo fortuito, las cosas que ocurren sin que uno las premedite y que terminan siendo parte de tu experiencia vital. Bueno, nacer en un determinado lugar es un hecho azaroso, ¿no? Uno Ujú. no elige dónde nace y cuando nace y se forma y crece en ese lugar, evidentemente establece vínculos, vínculos sentimentales, ¿no? Pero con el paso del tiempo uno entiende que lo que te vincula con ese país no es tanto el terruño en sí mismo como los vínculos personales. Eh, y, y es interesante lo que dices, porque yo no sé si somos de la misma generación, y yo sospecho que soy algo mayor que tú o bastante mayor, eh, pero en todo caso creo que, creo que tú y yo crecimos con una idea de patria que no tiene o que tiene poco que ver con lo que hoy las generaciones más jóvenes entienden por esa misma categoría, ¿no? Es Ujú. decir, es una de estas categorías que se ha ido diluyendo, ¿no? Que antes era muy sólida porque tenía que ver con unas fronteras, tenía que ver con una serie de reivindicaciones y yo siento que se dan dos tensiones en torno al tema patria. Por un lado, efectivamente, hay una corriente trágicamente extendida, ¿no? Que en nombre de la patria apuesta por cerrar fronteras y enarbola discursos muy tóxicos en los cuales los países únicamente se entienden como el territorio de los connacionales, ¿no? España para los españoles, América para los americanos, Chile para los chilenos, Perú para los peruanos. Pero creo que junto con esa tensión, que es muy fuerte y que la vemos y la notamos transversalmente en todas las latitudes, junto con eso también siento que hay una tensión bastante más disgregada, pero no por eso menos cierta, de generaciones más jóvenes que circulan por el mundo sin preguntarse a dónde pertenecen, ¿no? O sin esa necesidad de definirse a partir de un lugar y, y que tal vez porque nacieron ya globalizados, asumen el mundo con eh, como una propiedad, ¿no? Con una naturalidad que no nos corresponde a nosotros por generación. Cuando yo era chico, el extranjero era otro planeta, ¿no? A mí no me educaron para irme del Perú, me educaron para vivir en el Perú, para servir al Perú. Imagínate, además con un padre militar, ese discurso nacionalista estaba mucho más subrayado y si me iba a estudiar, tenía que volver para aplicar en el Perú aquellos conocimientos que había adquirido fuera. Eh, yo creo que eso ya no existe, ¿no? Creo que en todo caso, o en todo caso está mucho más discutido hoy por las generaciones más jóvenes que ya te digo, han crecido con una idea del mundo mucho más, muy diferente y circulan por él y tienen una ambición de circular por él eh, mucho más, no sé, más natural, ¿no? Como la conversación que tiene Matías Llorato con este banquero gringo.
que se topa en el barco, que de alguna forma él quiere escapar de de la raíz paterna, obviamente abrazando a la materna, que yendo camino, queriendo ir a Hamburgo. Y claro, con lo azaroso que es el destino, termina transformándose en bombardero y de alguna forma bombardeando el país de su madre, y en el fondo transformándose él en su propio padre. Sí, sí, Matías lo que quiere hacer apenas cumpla 18 años es irse de la casa paterna porque detesta a ese padre violento que tiene además una vida delincuencial y que cuando se alcoholiza golpea a la madre y la violenta y la agrede. Y él quiere que su madre le acompañe, pero la madre está demasiado paralizada por el esposo y se queda y no se va. Se va únicamente Matías. Pero en su afán por huir de esa violencia, termina siendo fagocitado por una violencia incluso superior, ¿no? Incluso una violencia mayúscula. Y lo que él descubre en el momento climático de su experiencia en la guerra es es que se está convirtiendo en su padre, ¿no? En alguien, en un sujeto acaso tan violento o más violento que aquel del que solamente quería escapar cuando tenía 18 años. Que por otro lado creo que es algo eh, muy frecuente, ¿no? Uno, o sea, envejecer en el fondo es parecerse mucho al padre de uno, solo que en la novela eso está como eh, muy estimulado como idea. Pero sí, y claro, y bombardear la ciudad de su madre es una forma de agredirla también, ¿no? Es una forma de violentarla, incluso una forma de violentarla más brutal que el golpe físico, ¿no? Porque tiene que ver con arrasar las raíces, arrasar la memoria, borrar del mundo el lugar en el que ella nació. Y a tu juicio, cómo está sostenida la memoria respecto de esta ola ultrona nacionalista que de alguna forma como que estamos viendo las mismas ideas que pregonaba Hitler en el día de hoy? Vuelvo a tocar el tema de la patria, que el Chile para los chilenos, o Made Great, bueno, la frase de Trump que ocupaba en su campaña. Eh, Hablar de esa, como que hoy esa ola está en su prime nuevamente. Sí, es difícil enfrentar ese discurso porque, eh, a ver, porque sobre todo eh, aquí en España, por ejemplo, cuando yo llegué hace casi 10 años, como te contaba, ver a alguien en la vía pública haciendo arengas a Franco era muy raro. Se ocurría, pues se le tomaba a esa persona como un desequilibrado, ¿no? O como alguien demasiado desinhibido que se atrevía a tamaña agresión, porque se consideraba eso, una agresión. Hoy eso está naturalizado, ¿no? Yo siento que Europa y en concreto España en los últimos 5 años se ha polarizado a una velocidad incluso superior a la de nuestros países, que tal vez ya venían arrastrando esta polarización, solo que todavía no se había manifestado del todo. Es muy difícil pelear contra eso, luchar contra eso. em, pero la única forma que yo encuentro válida y tal vez eficaz es la de seguir insistiendo en contar las cosas que han ocurrido bajo regímenes que pregonaban ese mismo tipo de predicamento, ¿no? Em, y, pero claro, el pasado tiene mala prensa, ¿no? Cuando uno quiere reelaborar el pasado, siempre va a haber alguien que te diga, eso ya hay que dejarlo atrás, hay que pasar la página, hay que mirar hacia adelante, el futuro es el que nos espera. Hay todo un discurso político en torno de eso, ¿no? En general, creo que en la mayoría de sociedades hay un sector político al que no le interesa hacer una arqueología del pasado. Y yo siento que hay que hacerla constantemente. En la novela hay un pasaje en el que Matías escucha en una clase de religión al profesor hablar de la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Em, y que no es una historia casual, porque con los años él se convertirá en un bombardero
y participará de la Operación Gomorra, que es el famoso bombardeo a Hamburgo, que fue el más mortífero de todos de todos los que se concretaron sobre Alemania. Incluso peor que el de Dresde, pero el de Dresde es más popular, ¿no? Em, pero en la historia de Sodoma y Gomorra, a mí siempre me llamó la atención esa historia desde que era chico, y con los años he querido creer que me ha llamado la atención porque en esa historia se penaliza al único individuo que voltea atrás, que gira la cabeza, ¿no? Para ver lo que está sucediendo con su pueblo derruido. Nunca se nos explica si el gesto de la mujer de Lot tiene que ver con la nostalgia, con el morbo, con qué. Simplemente sabemos que mira atrás y es inmediatamente castigada, quedándose paralizada. Em, Entonces, claro, si uno toma ese símbolo como prédica, pues es un mensaje bastante peligroso, ¿no? Yo siento que lo que conviene es más bien insistir en lo contrario, en que hay que mirar atrás, ¿no? Que mirar atrás no está mal, que mirar atrás no tiene por qué ser castigado ni penalizado. Eh, Hay que mirar atrás para entender por qué las sociedades en las que vivimos ahora se han convertido en este hervidero polarizado de tensiones y de enemistades. Esto no empezó hace 5 o hace 10 años. Tiene que ver con las historias de cada país y de cada sociedad. Entonces, si tú me preguntas por la memoria, te digo, está en su momento más crítico, ¿no? Hace una década hablar de la memoria histórica parecía tener un cierto calado en la mayoría de nuestros países incluso, ¿no? Países que habían salido de procesos de dictadura muy fuertes. Pienso en Chile, pienso en Argentina, pienso en Perú. eh, pero hoy ese discurso que parecía haber encontrado una cierta, o haber encontrado una cierta raigambre, están hoy en serio peligro. Y a los que creemos en eso, pues nos toca simplemente insistir, ¿no? Insistir sabiendo qué batallas pelear, porque también el otro problema es eh, es que también la polarización se alimenta de los dos lados, ¿no? De los que dicen combatirla, también ahí hay hay una actitud confrontacional, para mi gusto, excesiva muchas veces. Volviendo al libro, hubo un proceso de investigación respecto de profundizar en los hechos históricos como para darle forma a la historia? Sí, muchísimo, muchísimo. Como te decía hace un rato, en las novelas anteriores yo trabajé pues, con memoria, con correspondencia, con archivos, con testamentos, con partidas de nacimiento y de bautizo, con fotografías, en fin, había mucho material del que disponer para literalizar a esos personajes familiares. Aquí había que inventármelo todo, pero para inventármelo tenía que mentir, digamos, con conocimiento de causa, hacer ficción con conocimiento de causa. Entonces, lo que hice apenas se abrieron las fronteras, porque durante la pandemia no había posibilidad de ir a una biblioteca ni nada, y evidentemente mucho menos de salir del país, pero apenas se abrieron las fronteras, fui a Hamburgo, hice 2 viajes a Hamburgo para ver qué encontraba ahí, y encontré muchas cosas. Eh, hay un memorial de ese bombardeo que ocurrió hace 80 años, bueno, hace 81 ahora, y uno puede encontrar, o sea, ahí todavía se pueden hacer visitas a búnkers y encuentras en el ayuntamiento una oficina donde hay testimonios de la gente que sobrevivió a aquel bombardeo. Estuve en Hamburgo y me fui a Trujillo también para intentar recoger información para recrear la infancia de este personaje. Y luego, a través de una beca, la beca Leonardo, de aquí en España, que es una beca que da el BBVA, que me salvó la vida en realidad porque yo me había quedado sin trabajo en Perú. Y, y gracias a esa beca pude comprar libros, un montón de libros que, o sea, cuando uno empieza a trabajar con un tema de la Segunda Guerra Mundial, corre el riesgo de naufragar en ese océano de información. Entonces, yo tenía que estar muy enfocado en bombardeos sobre Alemania, ¿no? Y ya sobre ese tópico tan específico hay mucha literatura. Literatura militar, literatura técnica, pero también quería leer literatura, digamos, clásica, ¿no?
o por lo menos literatura como, como la entendemos. Y ahí hay unos libros fundamentales, ¿no? El de Kurt Vonnegut, Matadero 5, que lo había leído hace años atrás, pero que lo releí ya con la intención de entender las claves detrás de la trama de Matadero 5. Vonnegut sobrevive al bombardeo de Dresde, ¿no? Esa novela trata del bombardeo de Dresde, aunque de manera muy lateral. Luego está esta novela espléndida que es Trampa 22, Catch 22, de Joseph Heller. Joseph Heller estuvo en la guerra y participó de los bombardeos también. Fue un aviador. Se asimiló y fue un aviador. O sea, sabemos de muchos escritores que participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero yo me enfoqué en aquellos que se montaron en un avión, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de James Salter, que no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en la de Corea, ¿no? En el 54, años más tarde. Pero él tiene en una novela que se llama Los Cazadores unas descripciones de lo que implica estar en el aire y esperar a que aparezca el enemigo, que son espléndidas y que me ayudaron muchísimo. Y junto con eso, bueno, ya te digo, eh, películas, todas las películas bélicas que me quedaban por ver las vi. De hecho, ahora mismo, para los fans de las series bélicas, que seguramente han visto The Pacific o Band of Brothers, se acaba de estrenar el mes pasado, en enero en realidad, en Apple TV, una serie también producida como aquellas dos por Tom Hanks y Steven Spielberg, que se llama Masters of the Air, los maestros del aire, que trata justamente de los aviadores norteamericanos que participan de los bombardeos sobre Alemania, sobre la Alemania nazi en esos años. De modo que yo me encontré con muchísima información que desconocía. Claro, se siguen produciendo series, libros respecto a la Segunda Guerra Mundial. A tu juicio, bueno, que tuviste que imbuirte en ese mar de información respecto del libro, de tu último libro, ¿por qué sigue siendo objeto de estudio y en algunos casos objeto de fascinación la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que más que la Segunda Guerra Mundial es la guerra en general, ¿no? Como decía Heráclito, la guerra es la dinámica de la realidad. Lo dijo hace muchísimo tiempo, pero de alguna forma la realidad nos confirma eh, que la guerra está adscrita a la experiencia humana, ¿no? Siempre lo estuvo, en realidad. Un estudio muy interesante de una pareja de historiadores norteamericanos que apareció en los 60, Will y Ariel Durant. Eh, y ellos llegaron a calcular que en los primeros 2500 años de la humanidad, solo en esos 2500 años hubo 250 años donde no hubo conflictos, enfrentamientos, guerras de pueblos, de civilizaciones. Es decir, que lo natural era que la gente arreglara sus problemas de esa manera. Eh, claro, luego hemos aprendido a postergar las guerras, ¿no? La diplomacia ha hecho su trabajo y entonces aparecen las convenciones, los tratados, los armisticios, pero nada de eso sirve mucho, porque ya vemos que tarde o temprano, bajo pretextos eh, discutibles, terminan justificándose las invasiones o los ataques como los que ahora mismo están ocurriendo en Palestina. Hay una frase de Borges que me gusta mucho citar porque la siento trágicamente vigente, ¿no? Él dice en Deutsches Requiem, uno de sus cuentos nazis, eh, no hay nada que no sea germen de un incendio posible, ¿no? Que es una forma de decir, siempre van a encontrar la excusa para iniciar una guerra, para iniciar un conflicto, independientemente de los esfuerzos diplomáticos o continentales que puedan hacerse. Entonces creo que tiene que ver con eso, con que la guerra siempre estuvo ahí. Hay quienes piensan que como la humanidad proviene de un estallido, inconscientemente hay algo en ella que intenta permanentemente actualizar ese estallido, ¿no? O volver a ese estallido. Yo no tengo dudas de que estas no son las últimas guerras, vendrán más, ojalá no sean tan feroces como estas,
eh, pero no tengo por qué pensar que no lo serán, ¿no? Eh, Trágicamente, la historia de las guerras también es la historia de la tecnología de las guerras. Hoy los bombardeos no ocurren como en la Segunda Guerra Mundial, son mucho más específicos, pero no por eso dejan de ser igual de indiscriminados. Uno pensaría que han pasado 80 años y si en la Segunda Guerra Mundial había bombardeos que acababan con la vida de civiles desguarnecidos que no tenían nada que ver con la guerra, hoy día no tendría por qué ser así. Tendrían que ser bombardeos mucho más atinados, certeros. Y ya vemos las escenas de miles de civiles que vienen perdiendo a su familia a pesar de lo avanzado de la tecnología. Renato, en los minutos que nos quedan de esta conversación, ¿qué sensación te deja esta última obra? Que ya ha tenido su paso por Hispanoamérica, que ya ha tenido lectores y los lectores anteriores de Renato Cisneros, obviamente. ¿Qué Ujú. sensación te deja a ti? Eh, a ver, para mí ha sido un desafío como moverme de mi supuesta zona de confort. Digo supuesta porque hablar de tu familia tampoco implica ningún confort, pero sí cambiar de voz, cambiar de registro, ¿no? Tratar de construir una ficción con los elementos más convencionales. Creo que también uno le tiene que dar a sus lectores eso, ¿no? Giros, diferencia, no repetir las mismas fórmulas. Entonces, para mí implicaba un desafío y creo que los lectores, por lo menos con los que he tenido algún tipo de interacción, em, agradecen la novela por estos dos temas que ya hemos mencionado, ¿no? Por el asunto migratorio, porque efectivamente muchos se han sentido instados a preguntarse, que para mí es la pregunta clave, eh, ¿cuál es mi vínculo con este territorio en el que nací? ¿No? ¿Cuál es mi verdadera relación con este país? Y, y lo segundo es pensar en la producción de la violencia, porque claro, siempre es más fácil, y eso ha sido también muy hermoso en la conversación con los lectores, ¿no? El reconocimiento de los individuos de que muchas veces también nosotros contribuimos con el discurso violento, a una menor escala, por supuesto, ¿no? Pero siempre es más fácil echarle la culpa al que apriete el botón rojo y lance el misil y no nos percatamos de que en nuestra cotidianidad a veces somos innecesariamente agresivos y por redes sociales ya ni qué decir. Em, por eso te decía hace un rato que yo creo que lo que nos toca es elegir las batallas que vamos a pelear, no opinar absolutamente de todo y, y pensar en callarnos la boca también un poco. Creo que uno puede contribuir a la no fomentación de la violencia ahorrándose a veces determinados comentarios en redes sociales. Hay una poeta italiana que me interesa mucho que se llama Alda Merini. Ella tiene un verso que se ha convertido como en un mantra para mí. Eh, me gusta la gente que elige con cuidado las palabras que no dice. Y siento que ese es el gesto audaz que nos corresponde, ¿no? Pensar en aquello que tal vez no tenemos que decir. Y quizá de esa forma estamos salvando una relación, em, mejorando un vínculo, o por lo menos no incendiando la pradera, que ya, por cómo va el mundo, es bastante. Qué, qué, mm, qué brutal lo que dices, porque es como escudar nuestras palabras para salvar una relación de pareja, una amistad, o bombardear un país, que es prácticamente lo mismo, es como escudar nuestras palabras para que la bomba no te explote en la cara. Total, o sea, de hecho en la novela, los dos personajes, separados por el tiempo y por la distancia histórica, cada uno ve a su manera su mundo implosionar, ¿no? Cada uno ve su mundo arder. El piloto porque literalmente está ardiendo con las bombas que él ha lanzado, y el otro, el que se acaba de divorciar no por voluntad propia y que acaba de regresar de Perú y se instala en Madrid y se siente fragmentado totalmente porque se da cuenta de que sus padres tienen un pensamiento político distinto del suyo, igual que sus hermanas, igual que sus amigos del colegio, también ese mundo suyo se ha resquebrajado.
O sea, uno no tiene que estar en un avión lanzando bombas para sentir que el mundo arde. Y de hecho el título, creo que con el paso del tiempo se ha vuelto muy vigente, ¿no? O sea, hoy creo que todos tenemos esa misma sensación de que los paradigmas con los que crecimos y ya no resisten la dinámica de la realidad, ¿no? Hoy lo que creíamos que era la democracia, lo que creíamos que era la libertad de expresión, lo que creíamos que era la constitución, lo que creíamos que era el bien común, el bienestar, hoy son categorías volatizadas y, e interpretables según quien necesite decir qué cosa. Entonces, en este mundo fragmentado que sentíamos que está ardiendo, pues toca eso, respirar un poco y contenerse de decir todo lo que tal vez uno querría. Creo que es un gesto que se agradecería, que se agradecerá. Renato, quiero darte las gracias por tu tiempo. Obviamente las diferencias horarias hacen que esta conversación no haya sido fácil, pero se dio. Y se dio bastante bien a pesar de la conexión, la nula conexión de internet que tengo. Quiero, y obviamente, darte las gracias por el libro. El libro lo siento como un gran homenaje a a qué poderoso puede ser las conversaciones, conversar, decir lo justo y necesario, celebrar algunas conversaciones que son tremendamente eh, enriquecedoras, tanto como en el presente, como las que se dan en el pasado, como las que tiene cada uno de los protagonistas de esta historia. Mm. Y es también un signo de que cada uno vive una guerra distinta. Y en este caso es la guerra de cómo sobrevivir ante la migración, a la migración obligada en el fondo. Mm. Eh, tomar en cuenta también eso. Eh, y bueno, ¿qué más poder agregar? Estos minutos finales son tuyos, Renato, para que diga lo que guste respecto del libro o de lo que quieras. No, no, te agradezco esa última observación porque efectivamente las cosas interesantes que ocurren en la novela ocurren producto de gente que se sienta a conversar, ¿no? Que, que se sienta a escuchar lo que el otro tiene que decir, que, que es una práctica hoy tan difícil de restituir, ¿no? A pesar de que siempre ha sido lo que ha permitido que los vínculos se generen y se concreten. Pero, pero nada, espero que los lectores en Chile y en todas partes puedan leer la novela y puedan hacerse esas preguntas valiosas que creo que la novela fuerza al lector a hacerse luego luego de leerla. Renato Cisneros, autor del Mundo que vimos arder, libro editado por Alfaguara en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Renato, muchísimas gracias. Hasta el próximo libro, Humberto. Gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.